continuación, Hola Honduras. VTV, somos todos. Buenos días y bienvenidos a Hola Honduras. Desde la ciudad de Tegucigalpa y en vivo desde los estudios de VTV. ¡Comenzamos! Elevando una oración al Todopoderoso por Honduras. Hola Honduras, vamos a empezar como siempre dando gracias y esta oración pues es para comenzar semana a invocar protección también. Así que pues inclinamos nuestro rostro y damos gracias Señor porque has escrito una nueva semana para nosotros, una semana de propósitos donde dejamos atrás la negatividad, donde dejamos atrás Señor cualquier pensamiento autodestructivo porque a veces los enemigos no están afuera, a veces los enemigos son desde nuestro propio interior, voces que nos dicen que no somos los correctos, que no estamos haciendo lo indicado, pero sabemos Señor que cuando esto se incrementa es porque tú nos tienes un propósito, porque realmente sí estamos en el camino en el que debemos estar. Bendecimos a nuestros compañeros de trabajo, a cada una de las familias que se representan aquí. Señor, te pedimos por sus retos, independientemente de lo que sea que estén pasando, familiares, financieros, de autoestima, Señor, de salud. Todo lo podemos en ti cuando confiamos y esperamos, así que gracias por esta nueva semana que comienza, gracias por nuestros compañeros, por nuestra familia, Señor. Tenemos que viajar ligeros de emociones negativas, viajar ligeros de complejos, viajar ligeros de pensar en el qué dirán. Señor, somos hechos a tu semejanza y hacia eso nos vamos a tener como hijos confiando en su Padre, y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Buenos días, compañeros, y bienvenidos. Oh, tenemos un nuevo compañero. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, buenos días. Buen día, muchas gracias. Bienvenido. Con cambio radical, fue? No, tranquilo. Dicen que así son los directores deportivos en Europa. No, muy Está bien. agarrando Muy look. bien, ¿Qué muy tal bien. sus ¿Cómo le fue? vacaciones y su reposo? Muchas gracias, un saludo a la afición. Y nos sentimos ¿Cómo se siente? yo- Felicidades, olimpistas. Muy bien, ¿verdad? Estamos esperando eso, sobre todo eso, no. Felicidades, olimpistas. Todo eso, estamos esperando eso. Muchas gracias. Gracias a Gracias. Ojalá que ese saludo sea Es de corazón. De corazón. Es de corazón. No, no, Por ella eso nos venimos de consciente. azul. Sí, Está consciente, yo aquí apoyar. No, muchas gracias. No, saludos y gracias, bueno, al doctor Rafael Aguilar, que fue el que me trató lo de la rodilla, a la doctora Candy Luque y al doctor Luis González. O sea que usted viene, como dicen, con un overhaul, Rejuvenecido, un overhaul. Y aún falta la recuperación. ¿verdad? Aún falta, claro, un proceso que es largo, Pero descansó, se tomó tiempo para su bastante, familia. Gracias a las atenciones de Senia, de veras, mi No, esposa, doña Senia es extraordinario. Yo por sol. eso es que me veo siempre así. No, de veras, sí. Senia. Sí. Ahí amor, está, te amo, mire, no, de veras. el amor. Y gracias a toda la familia, pero la Claro. cabeza de la familia es Senia. Hoy sí ya estamos los cuatro mosqueteros. Eso es correcto. Aunque le voy a decir una cosa, viera. ¿Qué pasó? Ya va. Sí, no. Es lo que le ¿Qué digo. pasó? Sí, Cuente. Es lo que le claro. El gossip, el chisme. Bueno, Ya le voy a va, decir. No, estamos muy contentos que esté con Qué nosotros. bueno. bienvenido, Y sobre todo que bienvenido. tenga salud, que es lo más importante. Sí, y nos sentimos bien, Ahí está, pollo. bien. Y hoy a comenzar también nuestra actividad, que es otro campo, obviamente, lo de la política, pero ahí vamos ya. Ahí Es va. la 19, que eso es importante. Bueno. Bueno, Ahí estamos. Bueno, vamos a iniciar esta mañana. Esper, ¿cómo Sí, está? ¿Qué muy tal bien, su un fin de gusto saludarle, semana? contentos, felices. Bueno, bienvenido, licenciado. Gracias. Y nos alegra saber de que ya está con nosotros. Esperemos que la recuperación pues sea lo más pronto posible. Obviamente todo eso en la vida pues es un proceso, especialmente en temas de medicina. Pero bueno, les adelanto que en el diálogo el día de hoy el sistema educativo tiene planificado ya el 1 de febrero pues iniciar con aquellas pruebas pilotaje de clases presenciales. Una situación que ha causado polémica tanto al interior de la Secretaría de Educación como el Magisterio, padres de familia, y para hablar sobre eso pues tendremos a dos exsecretarios de Educación hablándonos sobre este tema. Hablamos de los doctores Marlon Brevé y Marlon Escoto, para que pues puedan dar su punto de vista desde su experiencia como exsecretarios de Educación en torno a esta situación, que bueno, mantienen alerta a los padres de familia en preocupación al sistema educativo nacional, porque pues está prácticamente a la deriva todavía. En la semana pasada, si usted recuerda, hablábamos con el abogado Ayaquín
Exerías por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ellos van a comenzar sus clases de manera virtual y esperemos que el sistema educativo pues continúe en esa modalidad, situación que pues alarma porque más de 300,000 jóvenes pues y niños se retiraron del año escolar pasado y se pretende recuperar al menos a 2 millones este año que no pudieron pues asistir a estas clases virtuales, situación que obviamente pues preocupa y nos mantiene siempre en alerta, por supuesto, en este momento. Bueno, tendremos las herramientas para realizar realmente ese es el problema. Sí, esa es la sí, situación. pero se fija lo que le decía, ¿no? ¿De qué? No que ya, mejor que haga la entrevista también. Ya va, usted. No lo vio, ¿verdad? ¿Ah? Estoy dando una introducción, yo fíjese, del diálogo. Para que los televidentes estén pendientes más adelante. No, gracias. No, pero yo creí que me iba a dejar que yo le hiciera la introducción, entonces, pero no, él también. No, pero a partir de mañana que la haga. No, yo no lo vuelvo a hacer yo. Vamos a iniciar de inmediato con la tabla de COVID-19, un tema que también tiene preocupado a la población hondureña, al mundo, porque ya pues se reporta un nuevo caso de cepa en Perú. Lo que quiere decir que en Japón también, ¿verdad? Que estamos eso a pocos meses, a pocas semanas de que pueda reportarse esa nueva cepa aquí en el país. Licenciado. Estas sales son ya en Honduras, total de casos 127.945. Nuevos se reportaron ayer 674. Fallecidos a la fecha 3.273 y recuperados 59.130. Hay que apuntar que estos son datos oficiales de la Secretaría de Salud, de SINAGER, pero sin ninguna duda que tanto el total de casos como los fallecidos son muchísimo más en el país. Definitivamente. También tenemos la pregunta del día para que podamos despejar. Bueno, miren ustedes, pues conversando con todos ustedes y con estos temas, pues en general, ¿saben ustedes cuánto es la reducción o la deducción que se les hará mensualmente de acuerdo a su salario en cuanto al techo del seguro? Porque este va a aumentar en un 17% aproximadamente. Así que, bueno, y es importante que usted vaya y consulte, ¿verdad?, con su empleador de cuánto va a ser la deducción que se le va a hacer, porque ese es otro tema que tenemos aquí en la mesa. Por eso no le dice, mire, la gente está ganando poco, no le aumentan y siguen los cobros, en todo. Sí. Aumentan. Imagínese una persona que gana menos de 9,000 lempiras. Claro, pero fíjese que eso es lo que hablábamos la semana pasada. O sea, siempre hay aumento del salario mínimo y todos los años aumentan el techo del seguro. Entonces, los 200 pesos que le aumentan al salario mínimo se quedan en el seguro. O sea, no hay aumento. Sencillamente no hay aumento. No, y de 17, ¿verdad? Aunque siempre el empleador es el que absorbe pues la mayoría, pero igual es dinero que a uno ya no lo tiene en el bolsillo. No, definitivamente. Siempre se perjudica al final al trabajador. Siempre. Vamos a ir con los contactos en vivo. Recordarle que también hay toque de queda. Las autoridades ya mencionaron de 9 de la noche a 5 de la mañana. Esas son las nuevas disposiciones que yo no le veo nada, sinceramente, de sentido. Pero bueno, esas son las disposiciones tomadas por las autoridades. Vamos con los contactos en vivo, licenciado, a esta hora de la mañana. Lo espera con un fuerte abrazo hoy el licenciado Johnny Ariel Quito. ¿Cuándo? Mire, ¿qué le dije? Ya lo extrañaba. Ya usted ya lo extrañaba. No, mire que tenemos varios compañeros y ella siempre dice Johnny Quito. Preséntelo porque no, compañerito. No, compañerito, presente. No, perfecto, así es. Compañeros, vamos con Johnny Ariel Quito en este instante y en el reporte comenzando nuestra actividad ya de esta semana. Johnny Ariel, buenos días con usted, adelante. Así es, buenos días, licenciado Jorge Zelaya, feliz año nuevo, saludos compañeros y compañeras en los estudios. Bueno, andamos aquí en varios sectores, La Peña, Calpules, La Popular, donde las autoridades de la Policía Militar junto al Ministerio Público están haciendo diferentes saturaciones, ya se han decomisado varias armas según el informe que nos han brindado y todo esto pues se tiene que ver con pues los hechos acontecidos el día o este fin de semana donde se encontraron varias personas de manera encostalada. Eso es el informe que tienen las autoridades por el cual están haciendo estas saturaciones a esta hora de la mañana aquí en estos sectores de la capital. Por supuesto estaremos informándole de todos los resultados que se den en este sector, licenciado. Gracias, Johnny Ariel Quito, con este reporte de lo que está sucediendo en este momento en la capital de la República. Vamos ahora al norte del país.
Samuelito Cuello y don Rigoberto Escobar reciben en este momento nuestra señal en el norte de la República. Yo creo que le puedo decir a Samuelito, feliz 2021, que haya pasado una feliz Navidad y un año nuevo, porque yo estoy realmente comenzando. Samuelito, un placer, un gusto, por supuesto, saludarle esta mañana. Adelante, buenos días. Muy buenos días, el licenciado Jorge Zelaya, feliz 2021. Bienvenida a esta que es su casa. En este momento pues lo extrañamos muchísimo, estamos pues muy contentos de tenerlo de regreso y bueno, con las pilas puestas para comenzar este 2021 con todo, ¿verdad? En este día pues nos estamos pues muy contentos de tenerlo de vuelta y vamos a darles información también de situaciones complejas que se están dando aquí en la zona norte del país, específicamente por el tema de estos encostalados. Me encuentro con don Hugo Maldonado, presidente del CODE en este momento. Don Hugo, ¿a qué se debe esta situación? Usted ya tiene un estudio previo de estos encostalados que están apareciendo con estos simbologías que les están poniendo extorsionadores.com. Buenos días, amigo. Un placer saludarle, Jorgito, y me alegro también, me uno al saludo de su compañero, porque lo necesitamos aquí en esta casa de televisión, que es su casa. Bueno, con respecto a esta situación, Jorgito y compañero amigo, realmente debo decir una cosa bien claro. Y usted me lo va a entender bien y el pueblo hondureño me lo va a entender bien. Cuando decimos que es una pelea de territorio, no andan poniendo ningún tipo de cartel. Ellos hacen sus acciones, se van del lugar y dejan tirado el cuerpo ahí. Qué raro que estos empaquetados, porque de encostalados pasamos a empaquetados, hasta tienen para ponerle, ya llevan el cartón hecho para ponerle encima al cuerpo, o los secuestran y los llevan a determinados lugares para empaquetarlos y dejarlos. Debo decirle algo, licenciado Jorgito. Usted me va a entender muy bien y ojalá que el pueblo hondureño también. Esto no es una acción, es una acción criminal de un nuevo grupo criminal que se pueda estar dedicando a crear una crisis política, una crisis social en materia de seguridad pública. Lo estoy diciendo así bien claro. Este no es una acción de maras y pandillas y todas estas cosas, porque los que puedan aparecer ahí puedan hasta no ser personas que se dedican a ese menester. Puede ser que como la ola de violencia y criminalidad ha bajado sustancialmente, creo que como que hay que echarle más leña al fuego, aparte de la que ya le están poniendo los políticos, haciendo esas numerosas reuniones, poniendo en peligro la salud de ellos en cada reunión política. Y los políticos no tienen hospitales, los políticos no han construido hospitales, los políticos son los responsables de toda esta situación de inseguridad pública a que nos someten. Los políticos son los que nos ponen en peligro a la sociedad hondureña. Bien, muchas gracias. Esta es, bueno, la opinión, el análisis que nos está brindando don Hugo Maldonado, que muy amablemente nos ha atendido esta mañana sobre esta situación bastante problemática que se está dando en la zona norte del país y en todo el territorio nacional, producto de estos encostalados que aparecen a diario y con estos carteles. Con este contacto y las imágenes de mi compañero Marco Villeda, vamos a hacer una breve pausa comercial. Debemos continuar siempre sintonizando Hola Honduras. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Es un gusto estar, por supuesto, una vez más ya con ustedes en este 2021. Saludos cordiales con muchísimo cariño. Gracias a Efer, gracias a Ethel y también a Alejandra, que estuvieron en estos días de nuestra ausencia. Ante la incertidumbre de cómo dará inicio este nuevo año escolar debido a las restricciones de SINAGER para no retornar a clases presenciales y ante lo que aseguran expertos es una deficiencia en la nueva modalidad educativa virtual, los mismos consideran que lo primero que hay que hacer en educación es reincorporar
a todos los niños, las niñas y los jóvenes que quedaron fuera del sistema. La Secretaría de Educación, los docentes y los padres de familia hicieron un gran esfuerzo para culminar el año anterior, pero este 2021 trae muchos retos en el sector. Uno de ellos es que hay que recuperar a ese millón de niños que no se matricularon y al menos a unos 300.000 estudiantes que abandonaron sus clases por diferentes factores, siendo la falta de acceso a Internet el más común. El próximo 1 de febrero, la Secretaría de Educación comenzará con pruebas pilotos para un retorno progresivo a clases presenciales, un accionar que ha encendido las alarmas ante los altos contagios de coronavirus registrados en nuestro país hasta el día de hoy. Para conversar cuáles podrían ser las soluciones ante esta situación que pone en jaque a las autoridades, a los docentes y especialmente a los estudiantes, hoy nos acompañan vía Zoom los exsecretarios de Educación, por ejemplo, el actual rector de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, Marlon Brevé, y así como también el exsecretario de Educación y actual delegado presidencial de Cambio Climático, el doctor Marlon Escoto. El doctor Brevé me preocupó cuando me dijo, mire, casi cancelo, no iba a estar hoy. No. Entonces, y así entramos. Le digo, no, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Y después me dijo, yo lo siento muchísimo, que su Motagua quedó eliminado. Y con toda justicia, el Olimpia jugará la final del fútbol hondureño a partir del próximo miércoles en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Rector, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Es un placer tenerlos aquí en el espacio del diálogo. Buenos días. Buenos días, licenciado Zelaya. Gracias por la invitación. Será un placer compartir aquí un espacio de diálogo e interacción con el doctor Marlon Escoto, a quien apreciamos, con usted, a quien conocemos desde hace muchos años y también apreciamos, a pesar de que no coincidimos en nuestras preferencias deportivas. Felicidades en el pase de su equipo a la final y ahí estoy neutral, que gane el mejor. Así es, muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Escoto, ¿usted Motagua, Olimpia, Maratón o realmente el fútbol no le gusta mucho como al doctor Brevé y a su servidor? Pues yo realmente también fui cronista deportivo en nuestros inicios allá por 1983, cuando llegamos a partir de noviembre del 82 acá a la capital de la República, y antes, desde luego, había estado en San Pedro Sula y en mi querido Olanchito. Ministro Escoto, exministro, buenos días y gracias por acompañarnos también. Muchas gracias, muy buenos días. Y yo le escuchaba a usted siendo, no voy a decir niño, pero menor, a través de la radio. A través de la radio tuve la oportunidad, me encanta el fútbol y los deportes en general, y también me gusta la locución. De joven hice algunos pasos en esa línea deportiva en Catacamas con Carlos Iscoa, me acuerdo, en Radio Patria, una radio que todavía persiste en la ciudad. Y nací cuando el Olimpia era campeón, entonces no me quedo de otra, de ser olimpista. Excelente. Y cuando el Olimpia no le va bien, entonces le voy al Vida. Bueno, calidad. Extraño los extremos, ¿no? Pero, sí. No, pero está bien. Gracias. Gracias por el espacio y por compartir con el doctor Brevé. Igual compartir con usted y todos sus telespectadores. No, pues gracias a ustedes, y eso que nos ha dicho nos alegra mucho más. Olimpia, Vida, mi esposa es Gran Vida, mi suegro jugó en el Vida en los años 60, obviamente pues no había, pero bueno, lo más importante es a lo que vamos y les agradecemos, dos exministros de Educación con un gran nivel, con mucha credibilidad en el país. El doctor Brevé fue en la administración del expresidente Zelaya y el doctor Escoto concluyó la última etapa con el presidente Lobo. Estuvo también en muy buena parte de la primera administración del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. ¿Es correcto volver a clases? Y comienzo con el doctor Brevé. Ante el incremento de casos de coronavirus que se están dando en el país y cuando se está anunciando por parte de las autoridades que probablemente se hagan a manera de piloto en algunos departamentos, en algunas comunidades, para ver realmente cómo va evolucionando esto y si en un futuro cercano podríamos tener estas clases presenciales, doctor. Gracias. Para mí es correcto comenzar a planificar
un regreso responsable, gradual, semipresencial, cuya fecha se definirá dependiendo de qué tanto ha avanzado esa segunda ola de contagios. Entendemos que el Valle de Sula está con los hospitales saturados, que el Distrito Central todavía no, y que el resto del país hay una tendencia hacia el aumento de contagios. Entonces creo que los datos de la semana pasada, que se van a reportar creo hoy o mañana en la mesa multisectorial, y los de esta semana que estamos iniciando hoy, van a ser claves. Yo creo que hay que buscar un enfoque territorial para que los municipios donde ha habido baja incidencia o no hay casos, se comience a habilitar las escuelas y se planifique un regreso de nuevo. Yo creo que es importante planificar y las fechas se van a definir oportunamente. Perfecto. La misma pregunta para usted, doctor Escoto, lo que ha apuntado el doctor Marlon Brevé en el sentido de sí, una planificación para en forma gradual poder retornar a clases presenciales de acuerdo a cómo se vaya desarrollando en el país el control del coronavirus. Sí, bueno, hay un antecedente de planificación de un año escolar de las escuelas privadas, las privadas bilingües principalmente, del 2020 al 2021, que fue programado en su totalidad en la modalidad virtual. Claro, ahí hay algunas fortalezas, y es que estas escuelas privadas hace un buen tiempo han venido invirtiendo en tecnología, acceso a la información, mecanismos de comunicación con las familias, y eso les permitió de alguna manera ser más eficientes en la conversión de su sistema presencial al sistema virtual. Entonces, como antecedente, Honduras tiene un calendario escolar para las escuelas privadas que está diseñado y ha sido planificado hasta junio del 2021 en la modalidad virtual. Eso ya le da una expectativa y un antecedente de la modalidad virtual. En el caso de la escuela pública, la modalidad virtual no fue tan exitosa en el 2020, principalmente por la falta de logística de muchas de las familias, conectividad a internet, dispositivos electrónicos, y en algunos lugares que no existe la posibilidad de llevar banda ancha y otras modalidades que también se pudieron ensayar. Entonces, en la línea de la prioridad o la apertura de un nuevo año escolar, siempre cuando se cierra un año escolar hay que hacer el balance de las cosas que sucedieron. El primer indicador normalmente que se mide es la deserción escolar. Educación ha proyectado hasta 350,000 escolares que han desertado. Las estadísticas dicen que de cada 2 niños o niñas jóvenes que desertan del sistema educativo, 1 no vuelve. Esto ya enciende una alarma, porque hablaríamos de unos 150, 175,000 niños, niñas y jóvenes que estarían sumando a los 1.2 millones que ya estaban fuera del sistema educativo antes de la pandemia. Entonces, esa sería la primera línea, el balance del 2020 para remediar en la medida de lo posible el tema de la deserción. Y el otro momento inmediato que debe hacerse en enero, siempre en diciembre o en enero, es recuperar a aquellos que no tuvieron posibilidades de conectarse de manera virtual. Hay diferentes cifras, algunas del Observatorio de la Universidad Pedagógica Nacional, pero en general se admite que hasta la mitad de los escolares, de una matrícula alrededor de 2 millones, no tuvieron posibilidad de tener ese vínculo. Entonces, el 2020 tuvo esa dificultad para ellos, y el 2021 debe tener una propuesta para ellos. Esas propuestas ya no serán solo virtuales o solo presenciales. El modelo educativo público será híbrido o mixto, porque no hay manera de volver a la forma presencial en su totalidad como se tuvo antes de marzo del 2020, cuando se cerraron las clases. Es un mecanismo diferido, como lo plantea el doctor Brevé, progresivo, requiere de una planificación mínima de ahora a junio, que mantenga la virtualidad con todas las deficiencias que pudo tener hasta el momento, e invierta en esa transición a una modalidad híbrida entre la virtualidad y la forma presencial.
y ese mecanismo mixto o híbrido es el mecanismo que se va a quedar 2021, 2022 en adelante, donde los escolares no tendrán la posibilidad por buenos años y por la misma pandemia y otras circunstancias de estar de manera presencial en su totalidad. Y para ir cerrando esta parte, el lunes estuve en una escuela en Yojoa, la escuela Mercedes Calderón, que no cerró el año pasado y diseñó un mecanismo híbrido entre la casa y la escuela. Siempre les convocaron cada 4 semanas y el lunes pasado abrió nuevamente. Acompañé la inauguración de esta escuela que tiene 55 escolares. Esta es una zona suburbana de Santa Cruz de Yojoa, y como ella, al aire libre obviamente, con distanciamiento, con medidas de bioseguridad, que no son tan complejas si existe liderazgo y obviamente acompañamiento para estos materiales y sobre todo la altísima responsabilidad de los directores. Entonces, hay muchas escuelas como esta, de 55 escolares. Honduras tiene unas 6.000 escuelas de este tamaño, de 20.000 aproximado, que hay en el país. Entonces, estas escuelas rurales en su mayoría, que tienen espacios abiertos, pueden, con una buena conducción municipal y local, empezar a tener encuentros presenciales, no con la misma modalidad, porque esto requiere espacio y metodologías diferentes. Entonces, la progresividad en la apertura, la planificación de aquí a junio y luego pensar en un modelo híbrido, a mi parecer es el futuro inmediato del sistema educativo público del país. Bien, gracias, doctor Escoto. Doctor Marlon Brevé, ¿cuáles son las acciones que deben de tomar las autoridades para garantizar estas medidas de bioseguridad si se pretende regresar en un futuro cercano a las aulas, tomando en cuenta del mecanismo mixto del cual están hablando ustedes en este instante, en donde en lo virtual no hubo problemas con los centros educativos privados, porque quienes tienen sus hijos en los centros privados, en su gran mayoría, aunque hacen esfuerzos también enormes por la deficiencia en el sistema educativo público, pero tienen mayor posibilidad que aquellos que estudian en la escuela pública. ¿Cuáles deben de ser estas acciones que deben de tomar las autoridades de educación para poder garantizar estas medidas de bioseguridad? Sí, bueno, reiterar algunas palabras del doctor Escoto. 1 millón de niños no se matricularon el año pasado. Y de los 2 millones que se matricularon, hay estudios que dicen que desertaron 300, 350,000, pero un estudio de la UPN dice que desertaron 800,000. Entonces ya lo expresó el doctor Escoto, el primer reto es recuperar a ese millón que no se matriculó y a los 800,000 que desertaron. Sobre qué debe hacer el gobierno para prepararse. Bueno, en una reunión que se dio la semana pasada donde las universidades públicas y privadas, junto con la Asociación de Medios de Comunicación, le entregamos una propuesta priorizada de las acciones del plan estratégico del sector educativo para la próxima década, con 2 enfoques, uno de corto plazo que sería 2021-2022 y acciones de mediano plazo del 2023 a 2030. Ahí se recomienda en primer lugar habilitar las escuelas que fueron dañadas por las tormentas, y en dicha reunión el ministro Arnaldo Hueso nos decía que tiene un diagnóstico de los 17.500 planteles, le llamó él. Se ha hablado de que en Honduras hay 22.000 centros educativos, pero planteles en realidad hay 17.500. A veces funcionan 2 centros educativos en el mismo plantel, uno en la mañana con un nombre y otro en la tarde con otro nombre. Pero hay 17.500 planteles. Él nos compartía, el ingeniero Hueso, que hay 535 centros que fueron destruidos o dañados por las tormentas ETA y OTA, y ahí hay que habilitarlos. Y algo que nos llamó la atención es que nos dijo que de los 17.500 centros hay alrededor de 5.500 que no tienen agua potable. Entonces el primer reto es habilitar los 17.500 planteles, primero con medidas sanitarias, con medidas hidrosanitarias, con protocolos de bioseguridad, también capacitar a los padres de familia y a los docentes para que también cuando los niños regresen orienten a los niños, programar ese regreso gradual, semipresencial, de manera que cuando estemos listos, algunos niños vayan, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes, otros vayan martes,
jueves, sábado, un grupo en la mañana, un grupo en la tarde, y que un grupo esté en el aula, otro grupo esté en casa. Y ese sería como el primer reto en la infraestructura física, pero también tiene que prepararse en los colegios, sobre todo, que ya tenía cierta infraestructura tecnológica, revisar los laboratorios de cómputo, ver cómo se conectan a las plataformas que se están desarrollando, y ese es el segundo reto que tiene la Secretaría de Educación. Entiendo que hay un proyecto en marcha similar al proyecto Ceibal de Uruguay, que va a crear una plataforma educativa con acceso gratuito para todos los docentes y estudiantes de los centros educativos públicos. Esa plataforma no solamente tiene que estar creada, sino también tiene que tener contenido, tiene que tener pedagogía, tiene que tener contenidos que estén dentro del marco del currículo nacional básico, y se debe hacer un esfuerzo por capacitar a los docentes en el uso de esa plataforma, en el uso de herramientas interactivas, en el uso de herramientas digitales, para que también haya educación virtual combinada con educación presencial. Es lo que el doctor Escoto le llama la mixta híbrida, donde se rotan y algunos estudiantes están en casa, otros en las escuelas, algunos estudiantes reciben educación un tiempo en el aula y de nuevo rotando lunes, miércoles, viernes, martes, jueves, sábado. En resumen, es habilitar la infraestructura educativa a nivel de la parte física y tecnológica, y segundo, crear esa plataforma, habilitarla, asegurarse que haya acceso gratuito. Hay una ley que tiene un fondo que se creó en 2014, que el ministro Hueso nos decía que había un impedimento legal que ya se resolvió, se aprobó en el Congreso a finales del año pasado el mecanismo para que los recursos se puedan habilitar. Yo creo que instamos al Ejecutivo para que se invierta en educación, se invierte ese fondo en lo que fue creado, para lo que fue creado, que es mejorar la cobertura y la calidad de la educación. Perfecto, gracias a los doctores Marlon Brevé y al doctor Marlon Escoto, exministros de Educación, quienes dejaron huella en esta Secretaría de Estado, cuando estuvieron al frente de la misma. Nos van a permitir, y el doctor Brevé al final hablaba sobre esto de Internet, que es un plan prácticamente que mantuvo en jaque a la mayoría de los padres de familia para que sus hijos pudieran aprender. ¿Qué debe de hacerse? Y cuando hay un decreto del 2014, invertir más en educación, y no sé, también en el Congreso Nacional está pendiente, debería de aprobarse y sin ningún contratiempo, el que las diferentes compañías de cable y compañías de telefonía celular puedan ofrecer a la gente, especialmente en el sector público, la posibilidad de que se conecten sin costo alguno a sus clases virtuales. Pero esta pregunta la dejamos planteada, retornaremos con ellos. Vamos a separarnos en televisión abierta en este instante a través de nuestras estaciones de radio en Tegucigalpa, San Pedro Sula, y nuestro canal de televisión. Nos quedamos únicamente en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, con nuestra señal de satélite. Vamos a cumplir en este momento una brevísima pausa y regresamos con nuestros distinguidos invitados, exministros de Educación, que nos acompañan esta mañana en el diálogo. Ya volvemos. Seguimos con nuestros invitados después de estar en la señal en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, ahora en la televisión también abierta y en nuestras estaciones de radio, los doctores Brevé y Escoto, exministros de Educación. Doctor Marlon Escoto, uno de los grandes problemas el 2020, sin ninguna duda, fue el acceso a Internet. La gran mayoría de padres se estuvieron quejando y que tenían que estarle comprando a sus hijos, y los recursos, por supuesto, en la gran mayoría de los hogares no ajusta para ello. ¿Debería el gobierno ofrecer una posibilidad a través de las compañías de teléfonos, el servicio de Internet en forma gratuita a las y los jóvenes en el sistema educativo público en todos los niveles? Sí, efectivamente estamos en una emergencia sanitaria, pero también se está gestando una gran emergencia y estamos frente a una catástrofe educativa sin precedentes en la historia reciente del sistema educativo del país.
Cuando pensamos que 1.2 millones de escolares, niños y niñas entre 7 y 15 años, antes de 2020 ya estaban fuera del sistema educativo, 1.2 millones, y que teníamos 2 millones matriculados, con las cifras más o menos que se han proyectado de deserción o falta de matrícula, en Honduras estamos ya en iguales condiciones, un niño en la escuela y un niño fuera de la escuela. En términos gráficos, usted va por la calle y ve muchos niños caminando, la mitad van a la escuela, la mitad no van a la escuela. En términos representativos, usted va a un hogar y la mitad de los niños tienen instrucción y la otra no. Un barrio sí, un barrio no, la mitad del país tiene, la mitad no. A eso nos estamos enfrentando. Entonces, definir no solo una emergencia sanitaria, sino un mecanismo de emergencia de inversión y de prioridad de la inversión en la educación es fundamental. Y hay varias herramientas. Tenemos Hondutel, que tiene el servicio de fibra óptica más importante del país, que es proveedor de ese servicio a otras empresas y que está en crisis y teniendo una gran demanda, que es el sistema educativo, sistema de salud, sistema de seguridad. Entonces es un tema de priorizar, herramientas el país tiene. Y por otro lado está la ley que ustedes han mencionado, que establece una tasa para invertirla en educación. Entonces hay que habilitar estos mecanismos para provocar, primero, una línea de retorno y de conexión masiva. No en todo el territorio hay banda ancha. Lo que no se cubra con las empresas se puede cubrir con cables de fibra óptica, y lo que vaya quedando entonces se va asumiendo con otros mecanismos como la educación por radio, que funciona. El IER, por ejemplo, tiene 60.000 matriculados en todo el país, ha sido históricamente el instituto pionero y con mayor cobertura en las áreas más postergadas, donde incluso han colocado antenas de radio para llevar estas señales en medio de lo recóndito del país, igual que el envío de señales vía de señales abiertas de televisión. Y aquellos niños que no se alcancen ninguna de esta modalidad, buscarles uno por uno y además llevarles la merienda escolar, su bolsa de alimentos, así como lo tenían en la escuela, que este tema es muy importante también. Muchos niños recibían su segundo plato de comida en la escuela. En las meriendas en zonas rurales y suburbanas son muy importantes. ¿Qué han hecho otros países para no ir tan lejos? Costa Rica adquirió 900.000 tablets, $50 cada una, y las entregó a aquellas familias que no tenían dispositivos electrónicos, teléfonos inteligentes, porque necesitamos el contenido, como decía el doctor Brevé, la plataforma, que en Honduras está bastante avanzada esa plataforma, pero esa plataforma requiere contenidos, que Honduras los tiene bastante avanzados, receptor, quien reciba esa señal a través de un dispositivo, y el mecanismo, que puede ser banda ancha, televisión, radio y cualquier otro mecanismo de envío de información. ¿Qué hizo Perú? Para dar otro ejemplo, habilitó horarios de acceso gratuito a la internet a los profesores también, no solo a los padres de familia, no abierto las 24 horas, sino en ciertos momentos, horarios, que permite a cierta población y profesores poder tener acceso gratuito a las señales de internet en este caso. Entonces, si combinamos una plataforma, contenido, dispositivo de recepción y mecanismo de envío, entonces ahora hay que animar a la familia, porque yo estaba leyendo un informe de la Universidad Pedagógica que hay una pregunta que hay que verla con lupa. Ante la pregunta a las familias, ¿cómo valora el nivel de aprovechamiento de sus hijos? La mayoría de los padres dicen, mi hijo no está aprendiendo nada. Entonces eso parece cualitativo, pero en términos cuantitativos eso se traduce a un desánimo de la familia por desistir en algún momento que su hijo siga intentando conectarse o invirtiendo en una conexión, si al final la valoración que hace no es la adecuada, por cualquier razón. En ese sentido, todos estos dispositivos, toda esta logística que tenemos como país, puesta sobre la iniciativa que las universidades presentaron, que el doctor Breve comentaba, ponerla en términos de prioridad de inversión. La Secretaría de Educación tenía o tiene hasta 2020 varios proyectos que suman alrededor de unos $200 millones antes de la pandemia para varios temas.
principalmente fondos de donación y financiamiento externo. Ahí hay recursos para priorizar, por ejemplo, adquirir tablets, pero a ese nivel, en esa cantidad, en decenas de miles, y no dejar a la buena o sálvese quien pueda, sino hacer inversiones efectivas que permitan generar estas conexiones que son importantes para retener los que lograron conectarse, para recuperar los que se fueron y para promover a aquellos que estaban fuera del sistema educativo. Sí. Bueno, doctor, le pregunto al doctor Marlon Brevé, y quisiera más profundizar siempre en este tema, tomando en cuenta, y lo digo seguro de ello, dos de los mejores ministros, estamos conversando con ellos, que ha tenido educación en el país y que conocemos sus ejecutorias. Pero en esto de Internet, ¿qué debe de hacer el gobierno para comenzar ya en este mes de febrero, que estamos a pocos días, que el Internet sea gratuito, pero gratuito, insisto, en el sistema público? Sí, yo quiero aclarar. La ley fue creada el 7 de marzo de 2014 y es un decreto legislativo número 325-2013. Y en esa ley se crea el Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FITT. Las empresas de telecomunicaciones están pagando esa tasa desde 2014. Han pasado 6 años. Se tuvo que haber creado un fideicomiso y de ese fideicomiso se tuvo que haber invertido. No ha ocurrido. Se ha destinado para otros fines. Yo creo que es importante que el Ejecutivo, a través de CONATEL, invierta y que active esta red con el apoyo de Ondutel, como decía el doctor Escoto, y que entonces también se haga la interfase con la plataforma que tiene la Secretaría de Educación y se provea navegación gratuita a todos los docentes y estudiantes que estén matriculados del sector público. Y hemos tenido más de 6 meses desde que CONATEL comenzó a retomar este tema. Recuerdo que en junio, julio del año pasado, CONATEL ya se comprometió en activar esa red. La infraestructura tecnológica existe con el apoyo de Ondutel, pero tenemos que ver resultados. Tenemos que hacer proyectos pilotos. Y si no hay dispositivos disponibles para los docentes y para los estudiantes, comenzar con los centros educativos que tienen centros de cómputo. Yo hablaba de los colegios. Yo creo que los jóvenes con edades ya entre 15, 16, 17, 18 años están más propensos a utilizar la tecnología y con ellos hay que pilotear. Entendía que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, estaba por financiar un proyecto de esta naturaleza que iba a pilotear 500 centros a partir de febrero de este año. En realidad tenemos que pensar en 17.500 centros, no van a conectarse todos en un año, pero es clave lo que decía el doctor Scott, seguir ejemplos de buenas prácticas de otros países donde se provee con tabletas, con iPads a los estudiantes, se orienta a los docentes, se orienta a los padres de familia, pero tiene que tener acceso a esa plataforma, acceso gratuito. Y yo entendía que se le exigía a las empresas de telecomunicaciones y no es a ellas, es al Ejecutivo, es a CONATEL. Hay que habilitar la conectividad en el país. Sí, bueno, mire, tenemos ya algunas participaciones de nuestros amigos televidentes y a través del Facebook también, en BTV Somos Todos Honduras. Carlos Navarro dice, simplificar y priorizar contenido y asignaturas es urgente. Contenidos prácticos. Saludos a los doctores Marlon Escoto y Marlon Brevé, excelentes exministros de Educación, y comparto, por supuesto, eso. El fracaso escolar este año 2020 no fue directamente por el COVID, fue por la falta de liderazgo y propuestas en la Secretaría de Educación. Ahora, Uceda Navas dice, no se puede transmitir los conocimientos pedagógicos desde una plataforma sin formación al docente. Y Carlos Navarro también dice, cómo fortalecer el sistema inmunológico debe ser un tema a dominar por docentes, alumnos y padres en el área de ciencias naturales. ¿Algún aporte en estas dos últimas opiniones, doctor Escoto, tanto de Uceda Navas como también de Carlos Navarro, por favor? Sí, es importante el señalamiento de la pedagogía virtual. El doctor Brevé, que
es rector de una universidad tecnológica, conocen con mucho más detalle esta temática, porque nuestros profesores no se formaron para la enseñanza virtual digital. La pedagogía virtual, si bien puede abordar los mismos contenidos, las herramientas de traslado, de evaluación, de retroalimentación, de preparación de contenidos, es totalmente diferente, y a nuestros profesores les ha tocado sobre la marcha, y algunos con cierta, diría yo, distancia en algún momento de la tecnología, les ha tocado hacer este esfuerzo para establecer comunicaciones mínimas. Este es un aspecto que también debe de buscarse algún mecanismo siempre virtual, con países que ya tienen bastante conocimiento y experiencia, como México, Colombia, que son los más cercanos en Centroamérica, pero en el caso de la Universidad Unitec, para mencionar alguna, tienen también vasta experiencia en la formación de pedagogía virtual, porque buena parte de los contenidos que venían dando antes del 2020 y ahora en 2020 ha sido canalizado a través de este mecanismo. Sin duda también que el tema nutricional o la capacidad de responder, como señalamiento que se hace del sistema inmunológico de los niños, desparasitarles, vitaminarles, alimentarles, esos tres elementos han estado en la escuela, no con toda la intensidad necesaria, pero son experiencias que ya se han tenido y que pueden perfectamente colocarse como prioridades en la atención de los escolares. Y hay otro tema importante, cuando en las escuelas hay brotes de varicela, por ejemplo, normalmente la mitad del aula se contagia, y eso va y viene en los hogares. Si bien el virus actual no es tan fuerte con los niños y los jóvenes, pero estos 2 millones, imagínense 2 millones de interacciones diarias. Entonces, yo no soy experto en estos temas de epidemias, ni virología, ni nada, pero simplemente viéndolo desde el punto de vista de la estadística y de la matemática, cuando uno piensa que 2 millones de niños jóvenes se despiertan en la mañana, son 2 millones de familias que despiertan a las 5 de la mañana, unos más temprano, para habilitar a sus niños y jóvenes y vayan a los centros educativos, y luego estos niños se mueven en autobuses, otros los llevan sus padres, y van generando contacto, exposición hasta el aula. Y luego en el aula es imposible que esos 40, 45 niños no generen interacción, y es bien difícil que no lo hagan si hay más aulas. Entonces, eso también debe trabajarse a profundidad, como lo decía usted, centro educativo por centro educativo, municipio por municipio. Si se genera ese liderazgo desde la base, desde los centros de 50 escolares, desde los municipios que han tenido menos incidencia, entonces la progresividad en la apertura de la escuela o las aulas de manera presencial podría darse después de junio, pensando que de aquí a junio hay que hacer las inversiones tanto en infraestructura y en logística que estaba señalando anteriormente el doctor Brevé. ¿Tenemos logística? Sí. ¿Tenemos tecnología? Sí. Pero se requiere tomar decisiones y sobre todo colocar al sistema educativo inmediatamente o a la par de la emergencia en salud. La emergencia en salud se va a estabilizar, pero ¿qué vamos a hacer en nuestra sociedad? ¿Qué va a hacer nuestro país con generaciones de niños jóvenes y escolares en general que se desconecten 1, 2 o hasta 3 años de un sistema educativo? Eso va a condicionar nuestro futuro socioeconómico inmediato, con mucha más fuerza que la epidemia en salud que tenemos en este momento. Bien, gracias, doctor Escoto. Nos van a permitir una vez más la última pausa. Estamos conversando con exministros de Educación, olanchanos ambos, con una gran capacidad, con mucho talento, y que fue demostrado cuando estuvieron al frente de esta institución del Estado. El doctor Brevé, del 2006 al 2009 en la administración del expresidente Zelaya, y el doctor Escoto en la última etapa de gobierno del expresidente Lobo, sustituyendo al ya fallecido profesor Alejandro Ventura, y
los 4 años del primer gobierno del presidente actual Juan Orlando Hernández Alvarado. Cuando regresemos nos vamos a separar en televisión abierta y en nuestras estaciones de radio nos quedamos en Facebook junto a Ethel Valladares y Alejandra Rivera. Y les apunto algo. El doctor Marlon Brevé fue rector de admisiones, director de admisiones de la Universidad del Trópico Húmedo en Costa Rica, en la ERS, donde le conocimos. Ahí estudió mi hermano menor, Selvin, y conocimos desde ahí cuando de su capacidad y conocimos también de la credibilidad que estaba generando en una universidad. ¿Y por qué menciono Costa Rica? Por el nivel que tiene Costa Rica en relación al resto de los países de Centroamérica, incluyendo indudablemente el nuestro. Y el doctor Escoto, que fue rector de la Universidad de Agricultura en Catacamas, en donde también ha dejado un buen legado. ¿Por qué Honduras no ha logrado superar esa barrera y estar a un buen nivel en el sistema, en este caso educativo, a nivel de la región de Centroamérica y en forma específica a nivel de Costa Rica? ¿Cuáles son esos problemas que estamos enfrentando? Y voy a agregar también algo. Cuando fuimos diputados en el Congreso en 1994, recuerdo el 98, planteamos a través de proyectos de decreto que se impartiera la clase de inglés en forma gratuita en las escuelas públicas, comenzando con centros pilotos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y a medida pasaran los años irlos expandiendo. Además, la clase de computación. ¿Se imaginan ustedes si desde el 94 a esta fecha hubiésemos hecho eso? Y que en los centros educativos privados, porque ya teníamos a nuestros hijos pequeños en escuelas públicas, privadas, cobraban todos los años, le incrementaban y cobraban en dólares. Entonces, que no se cobrara, que no se aumentara más allá en base a los datos de inflación que reportara primero el Banco Central y después, que no se cobrara en dólares porque la moneda de circulación en el país es el empira. Estos asuntos, ¿por qué realmente no ha logrado salir adelante la educación en el país? Lo vamos a abordar con nuestros invitados y su participación también es muy valiosa. Una pausa breve y regresamos con ellos aquí en el diálogo de VTV. Volvemos a la televisión abierta, siempre en Facebook y en nuestras estaciones de radio en la zona central y norte del país, con nuestros invitados, exministros de Educación. Doctor Brevé, ¿por qué no podemos estar al nivel de Costa Rica, por ejemplo, en esta área de educación? Y yo decía, el 94... presenté ese proyecto, recuerdo era presidente del Congreso el ingeniero Carlos Roberto Flores y el presidente de la República el ya fallecido doctor Carlos Roberto Reina, para que se impartiera inglés y computación en las escuelas privadas y que no se cobrara en dólares ni más allá se incrementara año con año el cobro en los centros educativos, más allá de lo que reportaba en cuanto a inflación el Banco Central. Pero ahí, puntual, ¿por qué Costa Rica nos lleva 1000 años luz, como dicen, a toda la región y especialmente a lo que nos interesa, nuestro país? Es una pregunta difícil, sin embargo, hay varios factores que nos pueden ayudar a construir la respuesta. Un primer factor es la abolición del ejército que Costa Rica hizo hace muchos años y que a partir de ese momento decidió invertir lo que se invertía en el ejército en educación y en otras áreas prioritarias, salud. Ellos también tienen una caja del Seguro Social que es muy fortalecida, tiene una cobertura casi universal. Y en educación, el hecho de invertir más ha producido que hoy, por ejemplo, el nivel de escolaridad de Costa Rica sea entre 9 y 10 años versus el de Honduras entre 7 y 8. Y se dice que un año de nivel de escolaridad son 10 años que tienen que pasar para subir. Entonces, haciendo números, si Honduras tiene 7.5 y Costa Rica tiene 9.5 años de escolaridad, nos llevan 20 años. Otra cosa es que producto de esa mayor inversión continua durante más de 40 años, hace que la población madure en otras áreas, en la parte ambiental, cultural, política, etcétera, y que sea un país con mayor crecimiento económico.
Y si vemos cifras actuales, es sencillo. Es comparar el porcentaje de inversión sobre el Producto Interno Bruto que Costa Rica hace, que es arriba del 8% versus en Honduras, que no creo que llega ni al 6%. Por eso en esa propuesta que se le dio al ministro Hueso de parte de las universidades públicas y privadas y de la Asociación de Medios de Comunicación, se le pedía al Ejecutivo que presupuestara un 7.8% del PIB. ¿Por qué 7.8%? Porque en el mejor de los años eso fue lo que se presupuestó en Honduras, en el sistema educativo, hace 10, 15 años, y tenemos que invertir. Es más, la UNESCO dice que se invierta un 6%. Costa Rica está invirtiendo un 8%. Y no solo eso, si tratamos de aterrizar esas cifras y dividimos el presupuesto de educación en Costa Rica contra la matrícula, que es la mitad de Honduras, la cantidad de dólares invertidos por estudiante es 5 veces mayor en Costa Rica que en Honduras. Cuando yo estuve en el gobierno hacía números, en ese momento invertíamos $200 por estudiante del sector público. Costa Rica invertía $1,000 por año. Entonces, es una cuestión de inversión, e inversión continua, inversión que tiene que ser a largo plazo y tiene que trascender entre los gobiernos. Bueno, perfecto. Esto es sumamente importante. Y la misma interrogante entonces también, doctor Escoto, en el sentido, ¿por qué? Algunos aportes que ha hecho el doctor Marlon en este momento. 20 años es la diferencia que nos lleva prácticamente Costa Rica a Honduras. La inversión, y en la parte final que le prestaba mucha atención, unos $200 al año invierte nuestro país en los jóvenes. Costa Rica invierte 1,000, o estaba invirtiendo cuando él fue ministro de Educación y que conoció realmente esos datos, y estamos hablando que fue en el año 2006. ¿Se imagina ahora cuánto está invirtiendo Costa Rica? Y estamos seguros que en el país la inversión, en vez de aumentar, más bien ha disminuido en el campo educativo. Sí, efectivamente, el éxito de un sistema educativo en cualquier parte del mundo tiene que ver con al menos 2 elementos. El liderazgo, que no tiene que ver con las personas, sino mantener al frente de los sistemas educativos, ser más consecuente y ser permanente. Si hay reformas, continuidad de las reformas. En Honduras tenemos mucha variación. Probablemente yo estuve o he estado más tiempo en la Secretaría de Educación que ningún otro secretario, 5 años. Luego la historia registra 2 años y medio en promedio. Hay países que mantienen, son constantes y trascienden las políticas públicas más allá de una política de gobierno. Entonces, por un lado, el liderazgo es importante y por otro lado, la inversión efectiva. El doctor Brevé recién hablaba de algo puntual. Esta tasa alrededor del tema de telecomunicaciones que se generó desde el 2014, que ahora en la emergencia debió ser el primer fondo habilitado para hacerle respuesta. Costa Rica adquirió 40 días después de la emergencia las 900,000 tablets, 40 días después. Entonces, nosotros llevamos meses, cerramos un año escolar y todavía teniendo con qué hacerlo, no se genera ese liderazgo ni esa decisión o esa prioridad para invertir. Un ejemplo rápido, cuando yo fui secretario de Educación, pudimos depurar los pagos a los profesores. Por ejemplo, habían 90,000 en nómina y realmente existían 60,000, con un presupuesto mensual de pago de 1.200 millones. Entonces, y eso tenía 300 millones más en la nómina de pago la Secretaría de Educación. Pero ese dinero no se dejó en la Secretaría para reinvertirlo, simplemente se retiró del presupuesto. Entonces no existe un diseño, o no está diseñada la administración pública de Honduras en general para ser eficiente, para ser efectivo, sino que está concebido como un gasto. Mientras mientras la concepción de todas estas inversiones se vean como un gasto y no como una inversión, entonces cada año la revisión de los presupuestos busca reducir los gastos, es lo normal, porque no existe la concepción de inversión. En términos prácticos, el presupuesto de Honduras ha crecido 4 veces en los últimos 10 años, pero el presupuesto de educación en general creció 1.5 veces. Eso significa que si tuviésemos que actualizar el presupuesto de educación en este momento,
habría que multiplicar el presupuesto que aprobaron para 2021 por 3 mínimo, por 3.5. Si ese fondo anda alrededor de los 28.000 millones, 30.000 millones, habría que multiplicarlo por 3. Entonces la Secretaría de Educación debiese tener 2021 100.000 millones de lempiras como presupuesto, y ahí estaría al mismo nivel del incremento del presupuesto de país. Entonces esas son los dos grandes elementos que otros países no descuidan: el liderazgo, la consecuencia, la permanencia de la política pública, llámese reforma o nuevas iniciativas en una temática como educación, y la inversión, que no siempre es el aumento abrupto de algo, a menos que estamos en emergencia como ahora, sino es en la consecuencia de que al menos el presupuesto de un sector tan importante como educación vaya al ritmo del presupuesto nacional, y de ahí revisar los valores en relación al Producto Interno Bruto y luego ver la eficiencia de esa inversión. Honduras tuvo un buen valor de inversión en relación al PIB. Lo que no tenía era eficiencia ni suficiente profundidad en ese tipo de inversión. Entonces, esos dos temas son de país, no solo de educación: liderazgo e inversión, de manera directa y pragmática, porque $50 millones para comprar 1 millón de tablets es algo accesible para Honduras, bien con fondos nacionales o con financiamiento o una donación, porque, como dije al inicio, estamos en una emergencia sanitaria, pero encima se está gestando una catástrofe en educación, y eso no se va a ver, no se vio en 2020, se sigue tolerando. Probablemente 2021 tendrá ese margen de tolerancia, pero luego serán 2, 3 o más generaciones que se harán cargo del futuro del país, que tendrán que ir a la universidad. Hay países que han tomado algunas decisiones prácticas en este tema de retornar. Toda la preescolar en el mundo no está siendo atendida de manera presencial. Los de secundaria de último año les atienden con todas medidas y todo para que puedan ir a la universidad. Van diferenciando en medio de todo cómo mover algunas poblaciones, pero porque no hay una propuesta única, no hay un mecanismo homogéneo, una sola determinación. Entonces, estos temas requieren mucho liderazgo y sobre todo inversión consecuente. Bueno, doctores, yo les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado y dejo esta última pregunta a ambos, comenzando con el doctor Brevé. Lo que actualmente está pasando en el sistema educativo, tomando como base lo que ha apuntado el doctor Escoto en este instante, que una catástrofe educativa podría presentarse en los próximos años en nuestro país. ¿Es una amenaza para el futuro de Honduras este problema que estamos enfrentando en el campo educativo, doctor Marlon Brevé? Claro que es una amenaza, porque dependiendo de la fuente, pero entre 1 y 1.8 millones de niños y jóvenes están en altísimo riesgo social porque están fuera del sistema educativo y están en riesgo de migrar fuera de Honduras, andar en esas caravanas que lo que traen es a veces tragedia y desgracias. Están en riesgo de ser reclutados por la delincuencia común, por las maras y pandillas. Están en riesgo de mantenerse en un ciclo vicioso de pobreza que puede convertirse en extrema pobreza, y es riesgoso para el país, porque se hablaba de que Honduras iba a tener un bono demográfico entre 2020 y 2040, y con estas generaciones de jóvenes que están en riesgo, parte de esa gran población joven puede convertirse, en vez de un bono demográfico, en una carga demográfica. Y más adelante va a ser difícil para que el país pueda proveerle seguridad social a una gran cantidad de la población con una muy baja, un muy bajo nivel de educación. Así que tenemos que recuperar a esos 1.8, millones de niños que desertaron, que no se matricularon. Tienen que regresar a las aulas, ya sea a las aulas presenciales, semipresenciales o a las virtuales, pero tienen que matricularse. Y hago un llamado a los padres de familia para que se matriculen, para que matriculen a sus hijos y que
confíen en que este año con la vacuna, con una mejor planificación, con una mejor ejecución, vamos a tener un mejor año que 2020. Perfecto, gracias doctor. Y no le digo siento mucho lo que pasó porque usted bien sabe, es decir, estamos contentos con el doctor Escoto con el triunfo del Olimpia y vamos a la final. Así que, abrazo fuerte. Dígale a la Barbie que deje andar punchando los balones y todo ahí. Que... Doctor, gracias de veras y saludos a la familia. Apreciamos mucho. Un abrazo fuerte. Doctor Marlon. Gracias. Brevé, el exministro de Educación que nos ha acompañado esta mañana. Doctor Escoto, la misma interrogante. ¿Está prácticamente con este actual sistema educativo que estamos viviendo en el país amenazado el futuro de Honduras? Totalmente, porque el futuro de un país depende de las personas. En este caso, los niños y los jóvenes y las niñas son el relevo generacional. Cuando usted ve que los países entran en conflictos bélicos, cuando hay un alto al fuego, lo primero que se habilitan son las escuelas, porque las escuelas y las familias son el núcleo y la base de cualquier sociedad. En la guerrilla del Salvador, después de un tiempo de guerra, definieron territorios neutros para educar. Y la pregunta era sencilla: ¿para qué estamos discutiendo o disputando a quién le vamos a heredar este país, este territorio? No estamos en esas condiciones, pero estamos en una crisis en la que no vemos todavía que la prioridad, más allá del tema de salud, es que se nos está yendo entre las manos un sistema educativo donde la escuela pública, aún con todas las deficiencias antes de 2020, era un espacio de protección social. De cada 3 niños que van a la escuela pública, uno no tiene papá y mamá, tiene un encargado. De cada 3 niños que van a la escuela pública, uno o una es hijo o hija de una familia en extrema pobreza que vive con $2 de ingreso en promedio al día. De ir a la escuela para todos estos entornos vulnerables es más que aprender a leer y escribir. Es un espacio de protección, es un gran centro de cuidado diurno, el sistema educativo, donde por unas horas los niños van a aprender, a hacer el esfuerzo por la instrucción educativa, y sus familias deben salir a buscar el ingreso de sustento diario. Yo podía ver eso ahí en Comayagüela cuando no habían clases. Todos los vendedores y vendedoras que están ahí junto al edificio tenían a sus niños, los más pequeñitos en una caja y los más grandecitos jugando al fútbol. Recuerdo que los guardias de educación abrían el portón para que estos niños pudieran jugar en el parqueo de la Secretaría de Educación ahí junto al río. Entonces, ¿qué significa cuando eso ya no es posible? Que se genera un conflicto y se genera una altísima vulnerabilidad, más cuando un niño deserta. De la deserción se nutre el analfabetismo, de la deserción se nutren las migraciones, se nutren los antisociales, el pseudoafecto que estos grupos generan cuando hay frustración en la familia y en la escuela es enorme, y luego cuando nos encontramos con el efecto que produce todo esto nos preguntamos de dónde viene, y en parte este es el origen. Sin ser alarmista y utilizando solo estadística y números, Honduras está viviendo su peor momento en los últimos tiempos que hay registro en el sistema educativo, y si no se invierte y no se genera liderazgo, vamos a tener una catástrofe socioeconómica en el mediano y largo plazo. Bueno, doctor Escoto, muchísimas gracias y felicitaciones. Ojalá que nos vaya bien el miércoles y el próximo sábado allá en San Pedro Sula. Gracias, doctor. Sin duda. A usted, un abrazo, saludos. Un abrazo. Doctor Brevé, lo sentimos mucho y que sea el próximo año. Ojalá que tenga suerte con su equipo. Gracias. Gracias. Muchísimo cariño a ambos. Muchas gracias. Exministros de Educación, con el respeto del resto, para mi gusto, 2 de los mejores ministros en el campo educativo, sumando probablemente a Carlos Ávila Molina y también al ingeniero Roberto Martínez Lozano. Por lo menos lo que nosotros también hemos tratado y conocido de quienes han estado al frente de esta Secretaría de Estado. Los retos son importantes. No hay ninguna duda que para este 2021 en el sistema educativo serán mayores que los del año anterior.
Las autoridades deben priorizar en dar acceso a Internet a todos aquellos niños y niñas, a todos los jóvenes, para poder recibir sus clases de forma virtual. Y aquí el presidente de la República debe tomar cartas en el asunto para obligar, si cabe la palabra, a las compañías de teléfonos e igual a Hondutel para poder ofrecer este servicio en forma gratuita. Esto mientras se toman nuevas disposiciones para el retorno de manera presencial a los centros educativos. Por otro lado, el magisterio afirma que volver a las aulas sería una locura. Se estaría, dice, en ellos exponiendo a millones de familias al coronavirus presencial o virtual. Definitivamente la educación no puede detenerse en el país. Y es ahora donde las autoridades gubernamentales deben modernizar de forma completa el sistema educativo ante la nueva normalidad que vivimos en el país y de la cual pues no somos ajenos y que todo el mundo está pendiente de ello. Las cifras y los datos que nos han ofrecido estos dos exsecretarios de Estado en el campo de educación son realmente alarmantes y en su parte final decían, sí, efectivamente está amenazado el futuro de Honduras si no se cambia la mecánica, si no se mejora en el sistema educativo del país. Repetición de este diálogo hoy a las 11 de la noche, siempre aquí por BTV. Les agradecemos infinitamente también en nuestras estaciones de radio 92.5 en FM para la zona central y norte del país y en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Mañana tendremos desde los Estados Unidos una compatriota que en el campo de la salud se está destacando y es una de las que está trabajando también en esto de la lucha de la vacuna contra el COVID. Ella ya se practicó la primera vacuna y tendremos sus comentarios para concientizar a la gente que cuando llegue a partir de febrero, o sea, marzo, la vacuna al país, pues tengamos que ponernos la mayoría de los hondureños. Así que les invitamos a estar pendientes, por supuesto. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana aquí en Hola Honduras. De mi parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. El clima en Hola Honduras. Tenemos vientos acelerados del noreste, lo que está transportando humedad al territorio nacional, lo cual nos podría dejar algunas precipitaciones significativas de lluvia, sobre todo en los sectores altos y montañosos de la zona norte del país, parte del occidente, como también de la región insular. Así que podrían estarse registrando para este día, como también para la próxima jornada, sobre todo en horas de la tarde-noche, algunas precipitaciones poco significativas en gran parte del territorio nacional. Ahora bien, en cuanto a las temperaturas, hablando específicamente de Tegucigalpa, los nublados ocasionales se van a mantener, las temperaturas máximas dentro de rangos normales, alcanzando los 24 grados centígrados y las mínimas de 15 grados centígrados. Para San Pedro Sula no descartamos algunas precipitaciones de carácter muy rápido, las temperaturas máximas cálidas en los extremos del día, llegando hasta los 26 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados. Para la zona central, específicamente en Comayagua, como también en la zona sur del país, en Comayagua se van a mantener los nublados ocasionales, las condiciones de lluvia podrían estarse registrando en los sectores altos y montañosos en horas de la tarde-noche, las temperaturas máximas alcanzando los 26 grados centígrados. Donde se pronostican temperaturas cálidas, condiciones relativamente estables, secas, es en la zona sur del país, alcanzando los 35 grados centígrados con la sensación térmica y las mínimas llegando hasta los 21 grados centígrados. Para la ciudad de La Ceiba, como también en el occidente del país, en La Ceiba las condiciones se mantienen relativamente estables, algunos nublados ocasionales en los extremos del día, temperaturas máximas alcanzando los 24 grados centígrados y las mínimas de 21 grados centígrados. En el occidente del país no descartamos, debido a esos vientos acelerados del noreste, que podrían estar dejándonos algunas precipitaciones, sobre todo en el occidente del país para este día como también para la próxima jornada. Aquí las temperaturas han disminuido, llegando hasta los 20 grados centígrados las máximas y las mínimas podrían estar llegando hasta los 9 grados centígrados con abundante nubosidad
nubosidad en los cielos. Para La Esperanza, la ciudad más fresca de todo el territorio nacional, condiciones estables mínimas llegando hasta los 13 grados centígrados, y para la bella isla de Roatán, el pronóstico de lluvia para este día como también para la próxima jornada es mayor debido al ingreso de humedad que proviene del Caribe hondureño. Máximas de 27 grados centígrados y las mínimas de 25 grados centígrados. Vamos a finalizar con el oleaje. Déjeme informarle a todos los pescadores artesanales que en el Mar Caribe se mantiene un tanto alterado debido al ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe, llegando hasta los 4 pies mar adentro, y en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies de altura. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Seguimos con más información en Hola Honduras con los deportes. Henry Gómez, buenos días. Buenos días. En efecto, bueno, así es, como dicen por ahí, ¿verdad? A veces nos va bien y a veces nos va mal, por no decir que son nuevos retos, ¿verdad? Ya el próximo año tendrán el chance los motagüenses, así que ánimo. Lo importante es la salud. No, lo importante es la salud. En esta pandemia sí hay que estar saludable. Bueno, vamos a comenzar la mañana con un resumen de noticias, pues para ponerles en contexto cómo ha ido en el transcurso del fin de semana y en las primeras horas de este lunes. Circulación de dígitos mató la microempresa. El tema de dígitos no favoreció en nada a las micro y pequeñas empresas del país, expresó el representante del Consejo Hondureño de la empresa privada COEC en la mesa multisectorial, Menotti Maradiaga, quien descartó que la circulación por un dígito sea una opción para disminuir la propagación de la pandemia. Sin embargo, la vigilancia estricta de la aplicación de los protocolos de bioseguridad en los diferentes establecimientos comerciales a nivel nacional, como ser el distanciamiento físico, uso obligatorio de la mascarilla, alcohol gel, disponibilidad de agua y jabón, y aplicar sanciones a los incumplidores de las medidas. Las gasolinas registran alzas consecutivas. El galón de gasolina superior en Honduras entra el 8º aumento consecutivo en una tendencia alcista derivada del comportamiento de precios en el mercado internacional, de acuerdo con importadores. Asimismo, el precio del petróleo intermedio de Texas cerró con un alza del 2.8% hasta $52.24 y despidió la semana con una revalorización del 7.7% debido al compromiso de Arabia Saudí para recortar su producción los 2 próximos meses. El aumento al salario mínimo es muy poco. La presidenta de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras, Esperanza Escobar, reiteró que ese sector no tendrá capacidad para pagar el incremento al salario mínimo. No obstante, manifestó que la mediana y pequeña empresa deberá hacer un doble esfuerzo para cumplir con la ley, pero también será necesario que haya acuerdos con el trabajador. Recuperar a 2 millones de niños, el reto de la educación en Honduras. El reto del Estado en materia de educación es recuperar los 2 millones de alumnos de entre 4 y 18 años y a los 50,000 jóvenes universitarios que no se matricularon o desertaron del sistema del país del 2020, un año marcado por la pandemia del coronavirus y los desastres naturales. Así lo plantearon autoridades universitarias al finalizar los desafíos educativos que enfrenta el país. Se estima que la mayoría de niños interrumpieron su educación en el marco del Año Negro, como se conoce el 2020. Para Hola Honduras les informó Isolina Méndez. Bueno, entre lo que pasa en el mundo, no solamente por la pandemia, sino que también por problemas políticos y sociales, lo que nos queda a la humanidad es simplemente doblar rodillas y pedirle a Dios misericordia en medio de tanta desgracia. Este ha sido el mensaje precisamente que ha publicado el Papa Papa Francisco, mejor dicho, tras lo sucedido en Estados Unidos los días anteriores por lo que pasó en el Congreso de este país de América del Norte. El Papa, pues en su cuenta personal de Pontifex_es, publicó: rezo por los Estados Unidos de América, sacudidos por el reciente asedio al Congreso. Rezo por aquellos que han perdido la vida. La violencia es autodestructiva siempre. Exhorto a todos a promover la cultura del encuentro y del cuidado para construir el bien común. Este fue el tuit que publicó el Papa precisamente hace unas horas en su cuenta personal de Pontifex_es.
llamando a la ciudadanía, llamando al mundo, llamando a la población, pues a tener un poco más de conciencia en el tema de la violencia, a evitar este tipo de enfrentamientos y por supuesto en lo que nos queda a todos nosotros, a toda la humanidad, doblar rodillas y reconocer a Dios como el único salvador en medio de esta crisis difícil que está viviendo diferentes países de América Latina y el mundo entero. Vamos a hacer una breve pausa comercial, por favor no nos cambie porque al regresar de la misma tenemos mucha más información aquí en Hola Honduras. Seguimos con más información en Hola Honduras y uno de los sectores afectados tanto por el COVID-19 como también por las tormentas tropicales ETA y IOTA es el sector palmero. Ya las autoridades tienen un presupuesto para dicho sector. Escuchemos a continuación en la nota positiva. La Secretaría de Agricultura y Ganadería informó que se inyectarán unos 50 millones de lempiras al sector palmero para readecuar sus deudas mediante un fideicomiso. El anuncio lo hizo el secretario de Estado y el mismo se da luego de que productores de palma en el departamento de Colón denunciaran que las autoridades los habían abandonado luego del paso de los huracanes ETA y IOTA. Al respecto, el secretario dijo que con la situación de los fenómenos naturales, esta secretaría se ha movilizado por todo el país y junto con las mesas que hemos formado, se han celebrado 4 reuniones con el sector palmero y bananero. Con el sector palmero se ha analizado el tema de la readecuación y refinanciamiento para poder darle vida a un fideicomiso que ya está armado dentro del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda Banprovi a fin de inyectarle en este momento alrededor de 50 millones de lempiras para el financiamiento de los mismos. Asimismo, se reconoció que es imposible reunirse con alrededor de 250,000 familias de pequeños productores a nivel nacional que resultaron afectadas por los fenómenos naturales para poderles ayudar económicamente. Sin embargo, se está haciendo todo el trabajo posible para que estas mismas familias puedan tener un ingreso lo más pronto posible. Es importante pues destacar que tras el paso de la tormenta ETA, luego IOTA y la pandemia, se sigue contribuyendo y apoyando a los pequeños emprendedores. Este es el caso pues de María del Carmen Lobo, una capitalina que lo perdió todo, pero que ha recibido un capital semilla y por supuesto pues un incentivo para seguir adelante. Durante la pandemia yo quedé en la calle, yo dormía en la calle con mi hija, yo recogía de la basura para comer con mi hija, yo llegué a pedir en las calles con mi hija, porque yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia nosotros anduvimos 5 días sin comer y un día me acuerdo que íbamos subiendo la grada del Parque Valle. Yo me acuerdo que mi hija me decía, mami, no aguántelo, no aguanto. Y yo le decía, ay, mami, yo también aguanto un poquito más. Testimonios como el de la señora María del Carmen Lobo, madre soltera de 2 hijas, reflejan el impacto de la crisis generada inicialmente por el COVID-19 y agravada por las tormentas ETA e IOTA. Pero la historia de esta capitalina toma otro rumbo, al recibir del gobierno capital semilla y un carrito para vender frutas que le ayudará a generar ingresos y mejorar su calidad de vida y la de su familia. Le agradezco a usted también, señor presidente, por acordarse de nosotros, las personas pobres. El apoyo a los micro, pequeños y medianos emprendedores MIPYME es uno de los ejes en el que se basa el Plan Nacional de Reconstrucción, impulsado por el presidente Juan Orlando Hernández, que permitirá la creación de nuevas fuentes de trabajo y la estabilidad económica de miles de hondureños afectados. Uno de los ejes claves, importantes para la reconstrucción de Honduras es apoyar al pequeño, al micro, al mediano emprendedor, o como quieran decirle, al micro, pequeño, mediano negocito en el campo o en la ciudad, porque ahí está el 70% de los empleos de Honduras. Mundo Click. Vea usted cómo avanza la tecnología, el mundo y sobre todo pues la ciencia. La NASA a través... ¿verdad? No solo Japón, no solo Chile y otros países han confirmado una nueva variante o la variante británica del COVID-19. Ahora Perú lo confirma. Y esto es una mujer que vive en Lima. Durante toda la festividad de Navidad ella compartió con muchas personas y ahora resulta que ella tiene la variante de COVID-19. Las autoridades están haciendo investigaciones realmente qué fue lo que pasó con ella, de dónde obtuvo la variante y si las personas que estuvieron en la reunión también están contagiadas. Mire que ese es el problema, por eso no es...
Agenda Legal en Hola Honduras. Qué gusto, bueno, por favor, estamos emocionados con la abogada. Comience, compañero. Es un gusto que nos acompañe en este segmento de Agenda Legal. Bueno, abogada, la semana pasada quedamos con muchas interrogantes con este tema de las herencias familiares y la polémica que causan las mismas, la situación de cuántos hijos vamos a heredar, bajo qué nombre o bajo qué persona pues queda la casa de la pareja. O sea, una situación que obviamente nos ha llamado mucho la atención y nuestros televidentes pues nos han pedido una vez más invitarla para poder tocar este tema. Abogada, muy buenos días y gracias por acompañarnos una vez más. Ok, muy buen día, me agrada estar nuevamente aquí, sabiendo que nos ayudamos y ayudamos a las demás personas. Que Dios les bendiga siempre, porque es el único que nos va a ayudar, ¿verdad? Y aquí estamos, pregunten todo lo que ustedes quieran, que les vamos a responder. Bueno, eso es... No, adelante. Fíjese qué bonito lo que dijo Efer. ¿Cuándo nos van a dejar? ¿Se fijan? Sí. Ese es el otro problema, que los hijos pelean lo que no es de ellos. Lo que no es de nosotros, cabal, es cierto. Abogada, entremos de lleno en este tema. Invitamos a la población que nos mande sus preguntas al 3182-4375 para que puedan pues, hacerle las consultas a la abogada Montenegro que ustedes estimen convenientes. ¿Cuándo nosotros como hijos podemos, no sé si llamarlo así, pelear o reclamar una herencia? ¿Y bajo qué términos podríamos hablar de lo mismo? Ok, recordemos que hay testamentos, ya como se dice la persona que lo ha dejado, testamento abierto, testamento cerrado. Y dicen, ¿quiénes tienen derecho cuando muere la persona? Los hijos. Si no existen los hijos, están los hermanos. Si no están los hermanos, sucesivamente siguen los demás. Como les dije la vez pasada, el 25% le toca a la esposa, sea la cuarta conyugal que nosotros le llamamos, cuando ya se murió este varón. Es la pregunta de Efer, ¿cuándo nos toca? Dice. Ay, los hijos, ¿cuándo nos toca repartir el pastel? Les toca cuando se murió él, ella o quien sea. No es que solamente el papá y la mamá, la tía, los tíos, quien quiera, pueden heredar. Y decimos, respetemos, Efer, usted tiene hijos, usted le va a dejar a sus hijos, usted hace su testamento y lo hace en vida, y usted dice, le dejo a Julana, Sutana y Mengana. Usted se lo deja. Muere, y si vienen los demás y dicen, y a mí, hay que respetarle. Yo le voy a respetar a usted lo que usted dejó en el testamento. Cuando no se respeta, cuando la persona muere y no se sabe, ¿verdad? ¿A quién quiso dejarle? Y les digo, los papelitos hablan. Vayan donde un abogado, si están en vida, vaya, digan usted, yo le dejo esto, dejo los bienes, dejo el carro a quién, dejo la casa a quién, dejo el menaje a quién, dejo mi dinero, dejo mi seguro, especifiquen muy bien a quién. Abogada, aquí hay otra situación, cuando el padre de familia fallece y tiene hijos fuera del matrimonio, de matrimonios anteriores. Porque los otros hijos pueden llegar también a reclamar lo que el padre puede dejar. La ley los ampara. Una casa, algún terreno. Vamos a poner un ejemplo. Ethel y yo estamos casados. Yo tengo 3 hijos fuera del matrimonio con Ethel. Mis otros hijos pueden venir y caerle encima a Ethel junto con nuestros hijos y decirle, bueno, mi papá Efer murió, nosotros también tenemos aquí un derecho, una tajada del pastel, hablemos. Claro que sí tienen derecho, siempre y cuando sean reconocidos. Sí. Aunque no estén en el testamento, ¿verdad? Aunque no estén en el testamento, todos somos hijos. Todos somos hijos. Pero, ¿qué pasa si usted no reconoce a esos hijos? No tienen el apellido. No tienen el apellido, pero siempre son herederos. Siempre y cuando el ADN, no se les olvide. El ADN. Pero dice, ¿cómo el ADN? Y si la persona ya se murió, ¿qué hacemos? Ok. Él tiene hermanos y los hermanos de él pues tienen la misma sangre. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarle la muestra al hermano, ¿verdad? Para que así, entonces sí, tienen la misma sangre. Si no tienen la misma sangre, ¿qué vamos a hacer? Hay que pelear y dicen esto. No,
el ADN es el 99.9. Efectivo, sí. Es efectivo. No hay por dónde. Sí. Ajá. Entonces, solamente así, tiene después que ir a hacer un reconocimiento, ¿verdad? De que es hijo de cualquiera de ellos, y así ellos van a heredar. Otra cosa, si ellos no han sido hermanos, son hermanos, y no han sido reconocidos, estos se declararon herederos. Y tal vez sean adoptados. Vamos a lo de la adopción. También un proceso de adopción. Adopción. Sí. Entonces no van a tener la misma sangre. Claro. Pero no lo dejó en el testamento. Entonces, que los otros hermanos van a decir, es cierto, mi papá, mi mamá, lo crió, lo adoptó. ¿Verdad? Porque a veces hay adopciones sin documento. Sino que solamente le dice, que le dice, sí, venga a vivir conmigo porque usted es hija de mi comadre, usted es hijo de mi compadre. O a veces de hermanos o de primos que dicen, vamos a agarrar a este niñito y ahí lo se crió en la casa. Lo vamos a educar, pero en el testamento no está. Es cierto. Se le fue al señor o X, entonces ¿qué? Los demás pueden decir, es cierto, ellos se criaron, sí les vamos a dar una parte, sí, ellos quieren, pero si no, no puede pelear. No están obligados. No están obligados de ninguna manera. ¿Qué pasa, por ejemplo, este tema es bien frecuente y lo he visto, hay mucha gente que no se hace cargo de sus padres, ¿verdad? Y a veces los padres tienen sus cosas y siempre hay una persona encargada de cuidarlo y todo, entonces el padre o los padres viendo la atención que le brinda aquella persona de cuidados y todo, dicen, la voy a incluir en mi testamento porque fue la persona que estuvo conmigo hasta los últimos momentos, ¿verdad? De mi vida, hasta el último aliento, porque a veces los hijos se desentienden, ¿verdad? Sí. Es una cosa muy frecuente. Entonces, ¿qué hacer, abogada, cuando pues, digamos, si alguien estaba cuidando a una persona y esta persona dice, no, esta persona me cuidó, me dio de comer hasta cuando ya no me podía mover en la cama, la incluyo o lo incluyo, y después vienen los hijos y dicen, no le voy a dar, ¿cómo es posible que mi papá o mi mamá le haya dejado esta herencia? Entonces, ¿qué hacer? Es bien importante. Antes de que me conteste, damos lectura a un mensaje, si le parece, con gusto, para que usted me conteste esa pregunta de alguien pues que sea ajeno a la familia, pero que ha estado pues participando. Aquí el mensaje dice, soy madre soltera, abogada, escuche bien, mi marido me dejó hace años y él acaba de fallecer, mis hijos tienen el apellido de él, ¿debo reclamar, mis hijos, pregunta la abogada, ¿debo reclamar por herencia? Perfectamente. Todo el derecho, ¿verdad? Todo el derecho tienen y háganlo ya. Porque tienen apellido y tienen son el apellido y digamos, si los otros se oponen y se declaran, declárense ustedes. También. No hay ningún problema. No, fíjese que a veces se pasan de vivos, y perdón, se pasan de vivos. Es cierto. Y dice, es cierto que aquellos, tienen el apellido de mi papá, pero nosotros fuimos de este matrimonio. Claro, y allá aquellos hermanos que tengo, la mamá y mi papá no se casaron, no tienen nada que ver. Los reconoció, son hijos, los reconoció. Fíjese que hay señores que han reconocido sus sobrinos, están reconocidos y los reconocen como hijos. Y dicen, no, si son sobrinos, está reconocido. Toda persona reconocida tiene derecho. Tiene derecho a pelear, ¿verdad? Tiene derecho a pelear y usted hágalo. Vamos a darle lectura, abogada, a otro mensaje también que nos está llegando a esta hora de la mañana para que usted también pueda pues despejarnos la duda de nuestros amables televidentes. Dice, excelente programa, tengo una consulta para la abogada. Mi padre falleció por COVID-19 hace 5 meses. Él no dejó testamento, somos 3 hijos, pero en su muerte salió un joven diciendo que es hijo de mi padre. Y pues nosotros como hermanos no sabíamos sobre ello. ¿Qué es lo conveniente que debemos hacer, ya que mi padre tenía tierras, casas y algunas cuentas bancarias? Es lo que hablábamos anteriormente. ¿Está reconocido? No se sabe. Si está reconocido, pues tiene su derecho, le toca, aunque ustedes se opongan, tiene derecho. Hay que repartirlo equitativamente. Hay que repartirlo entre 5 en 5 partes, 10 en 10 partes, aunque sea una casita. Como dice, el servicio es mío, la cocina es mía y la puerta es mía. Y si no estaba reconocido, abogada, este joven que apareció, entonces puede optar a la prueba de ADN. A la prueba de ADN. ¿Verdad? A veces los hermanos no quieren. No quieren. Pero entonces, una preguntita, él que vaya a hacer la prueba de ADN tiene que ir esto cotejado por algún fiscal, por un abogado, ¿verdad? No, él perfectamente puede írselo a hacer solo. Pero tiene la otra persona
también tiene que ir a hacerse la otra prueba. Sí, claro. Porque no puedo, yo puedo decir, mire, claro, es, yo lo compruebo. Tiene que ir la otra persona. Pero ¿quién va a saber si esta sangre de quién es? Si a mi papá ya se murió, el señor ya se murió. ¿Qué tenemos que hacer? Uno de los familiares, más que todo, el hermano de la persona. Si no quiere, él dice no y no, ¿por qué? Porque dice, y si es hermano nos va a tocar menos. No, siempre egoístamente. ¿Qué si hacemos? Vamos entonces allá a los juzgados. Y allí hay una orden para que se haga el ADN. Y así vamos a comprobar. Pero mientras no comprobamos nosotros que este muchacho es hijo de la persona fallecida, no hay nada, ¿verdad? Y si aquellos se declaran herederos y este muchacho se hace el ADN y después dice que es es hijo legítimo porque tiene el ADN, el 99.9%, entonces tiene derecho, jóvenes, tienen que incluirlo, y si no lo van a incluir, él solito puede proceder. Puede proceder y se declara heredero. Bien, ahí está otro mensaje, abogada. Dice, buen día. ¿A los cuántos días después de fallecido un padre se debe proceder a reclamar su derecho por ley? Mis hermanastros dicen que no puedo proceder porque el caso es reciente y yo no estoy de acuerdo. Necesito asesoría. Remite Carlos, dice. Mire, a veces hay personas que mueren y en las 24 horas solo se va a la tumba el señor y declarémonos herederos. O sea, hay veces... Se escucha feo, abogada, pero es la realidad. Solo le están poniendo ahí la última palada de tierra y ya. Exactamente. Y otra cosa, vamos a hablar de esto, es similar, pero cuando es el matrimonio de hecho, ¿verdad? Entonces, la doña ha vivido con él toda una vida, pero tiene hijos del primer matrimonio y el señor nunca se divorció, sino que siempre estuvo con la señora. Pero la señora, ¿cuántos años hubo? Muchos años. Sí. Pero sí, no se divorció. El señor le toca la cuarta conyugal a la señora, aunque tengan 25 o 30 años de estar separados, pero nunca hubo el divorcio. Si van a dejar, divórciense. Si no, la cuarta conyugal le toca, y a la que han vivido con 30 años, pobre, no le toca nada. Bueno, tenemos otro mensaje, abogada, también rápidamente lo ponemos... vamos a invitarla a que nos llame o que nos mande, mejor dicho, su texto al 3182-4375 para que usted pueda hacer las consultas del caso con la abogada. Buenos días, mi esposo me heredó todo en testamento. Mire, importante, él tiene hijos mayores de otro matrimonio. ¿Cree que al morir él, los hijos mayores me pueden impugnar el testamento? Esa fue la voluntad del Señor. Le dejó todo a ella. ¿Pero pueden impugnar los otros hijos, sí o no? ¿Legalmente? Legalmente, no. Porque respetemos lo que dice el Señor en vida. Yo vengo y le digo, Efer, yo le voy a dejar todo a usted. Y tengo 20 hijos. Todo tienen que respetar. Pero ellos pueden también, ellos van a tratar de impugnar, porque dicen que todo se lo va a dejar. Pero y nosotros, hay una los hijos, fórmula dentro del código que de familia que permita una impugnación. No, sí, claro, caso, sí la hay, perfectamente la hay. Porque entonces van a decir, ¿por qué se lo dejó todo? ¿Hubo algo ahí para que me lo haya dejado todo sabiendo que tiene hijos? Entonces tenemos que averiguar una investigación, y si llegamos después de que hubo algo, entonces sí pueden impugnar. Sí podemos impugnar. De ahí respeten la voluntad de la persona. Perfecto. Bueno, abogada, nos vamos. El tiempo se nos ha sido muy rápido. Vamos a hacer tercera parte, abogada. Más adelante, porque son ya le voy a preguntar yo por las herencias mías. Obviamente son temas que nos llaman. 9997-1440, el teléfono de la abogada Irma Montenegro. Gracias por venir, abogada. Precisamente se contacte con ella. Alejandra, nos vamos. Así es, nos tenemos que despedir. Por supuesto, de Hola Honduras por hoy será hasta mañana en punto de las 6:45. No se lo pierdan. Lo esperamos.